y venimos de una ciudad amurallada que también tenía que tener una protección y ser defendida. ¿Cómo era protegida esta ciudad? Mira, aparte de las defensas físicas, como la muralla, también había una defensa de cuerpos de milicias conformados básicamente por negros, mulatos y pardos, libres. A cambio de que participaran ellos en la defensa del puerto y en la vigía de la costa, porque así se les llamaba, vigías, ellos estaban exentos de pagar tributos y podían montar a caballo y usar armas. Esos privilegios no los tenía ningún indígena. O sea, los indígenas tenían prohibido montar a caballo y usar armas, porque eran muy levantiscos, o sea, eran muy rebeldes. Entonces, los negros se les exentaba siendo libres. O sea, los negros esclavos, esos no tenían ningún derecho en este sentido, porque además el ser esclavo no les quitaba todos los derechos, también tenían ciertos derechos. Para eso estaban varias de las leyes. El capítulo 7 de las leyes de Indias hablaba precisamente de estos negros libres y esclavos. Entonces ellos desde Tampico hasta Huimanguillo conformaron toda una serie de milicias que iban por el solo hecho de ser mulato, automáticamente ingresaban a la milicia. Ahora, desde el último tercio del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, constantemente la costa estuvo asediada por los piratas. Saqueaban las haciendas, se llevaban el ganado, se aprovisionaban de agua y estas milicias constantemente los estaban combatiendo. Milicias de Tampico, por ejemplo, de Tamiagua, Cosamaloapan, Alvarado, Acayucan, la vieja Villa del Espíritu Santo. Todos ellos, había más de 5,000 negros puestos en armas para la defensa de la costa y con la obligación de acudir al puerto de Veracruz en caso de un ataque pirata. Ya el ataque de Lorencillo al puerto ya estaba anunciado. Desde 5 años antes, constantemente estaban atacando la costa y las milicias repeliendo estos ataques. Sin embargo, los alcaldes mayores, con tal de tener mayores ingresos, empezaron a cobrar el tributo a los negros y ellos dejaron de cuidar la costa. Por eso, cuando llegan los piratas, prácticamente no hay cuerpos de milicianos que acudan a la defensa. Por eso demoran casi 5 días en llegar de la Nueva España al puerto de Veracruz. Inclusive tuvieron que mandar milicias de Oaxaca, algunas de Acayucan y otras de Cosamaloapan, y sobre todo de pueblos negros como Tezechuacán y Tamiagua. Ahí continúa la ciudad amurallada. Ahora, ¿cómo era la vida en ese momento en la ciudad de Extramuros, la ciudad afuera, pues? ¿Había población o no había? 17 es una población muy pequeña, porque decía aquí María Luisa, la ciudad del siglo XVII es la ciudad de Tablas, es un lugar de paso nada más, ¿sí? Es un lugar insano para vivir. La viruela, los barcos no nada más transportan mercancías, también transportan cultura, pero también enfermedades, ¿no? El sarampión, la viruela, todo entró por Veracruz. La fiebre amarilla, que era endémica ya. Entonces, nadie quería vivir en Veracruz. ¿Sí? Todos se iban a Jalapa. Es más, por eso en el siglo XVIII se cambia la llegada de las flotas de la feria hacia Jalapa, que es un lugar más sano, ¿sí? Córdoba, Orizaba, Jalapa son lugares más sanos para vivir. Es más, los ricos comerciantes de Veracruz tenían casa en estos lugares y bajaban nada más a la costa cuando llegaban las flotas, ¿sí? Las mismas flotas que hay, Matilde Soto, una historiadora, lo señala, que los mercaderes de México dilataban más en bajar al puerto haciendo tiempo, y para que los que venían de España les diera miedo y vendieran más rápido sus mercancías para irse. ¿Sí? Hay de estrategias a estrategias. Bueno, era una estrategia comercial, ¿no? Para poder comprarme a mejores precios las mercancías. ¿Quiere notar algo, María Luisa? Sí, bueno, cuando justamente con las reformas borbónicas se termina el sistema de flotas y cambian muchas de las reglamentaciones en relación al comercio. Anteriormente existía nada más el consulado del Distrito Federal, o sea, de la Ciudad de México, pero hacia finales del 18
empiezan a surgir otros consulados. Y uno de los más importantes va a ser el de la ciudad de Guadalajara y el de la ciudad de Veracruz. Y es cuando se da el consulado de la ciudad de Veracruz, en donde ya los españoles ven como una ventaja asentarse en la ciudad, y de tener muy poca población llega a adquirir hacia finales del siglo XVIII, duplica la población, llegan a ser cerca de 16, 17 mil habitantes, en una ciudad murada que tendría alrededor de 500,000 metros cuadrados. Sin embargo, las edificaciones empiezan a multiplicarse en los patios, o se hacen los segundos pisos, o se hacen una serie de cuarterías dentro de las grandes, es como unas grandes colmenas dentro del interior de las casonas, porque cada vez hay más residentes en la ciudad. Pero no solamente son personas que vienen procedentes del viejo continente o que vienen de la Ciudad de México a hacer comercio, sino que también empieza la migración de personas del interior del estado o de estados vecinos. La ciudad está emergiendo, tiene un dinamismo muy fuerte hacia finales del 18. Ahora, en materia comercial, ¿qué impacto tienen estas reformas borbónicas? Bueno, lo que pasa es que los siglos XVI, XVII son los Habsburgo, la dinastía de los Habsburgos, quienes gobiernan. Parece que no hay un heredero por parte de los Habsburgo a principios del siglo XVIII, ¿sí? Y hay una lucha entre dos, ahorita no recuerdo el otro, los que ganan son los Borbones. Entonces se conocen las reformas borbónicas. Verdaderamente quien hace las reformas borbónicas es Carlos III, desde mediados del siglo XVIII, ¿sí? Para esa época ya están asentados los comerciantes en Veracruz, ya hay los portales, ya hay las casas de los comerciantes como el Cebar, que todavía existe, la casa principal, la fototeca. Son construcciones de piedra múcara, que son de dos plantas con un entresuelo, ¿sí? Abajo se hace el comercio, en medio es para bodega y para los esclavos, y arriba vive el señor comerciante, ¿sí? Estamos hablando de una ciudad que tiene una actividad muy fuerte. Hay algunos investigadores que señalan que verdaderamente el siglo XVIII no es un auge económico, sino empieza la decadencia de ese auge económico. Entre ellos Arcilá Faría dice que finales del XVII y la primera mitad del siglo XVIII hay un comercio muy fuerte de Veracruz con las otras colonias de la Nueva España, entre ellas Venezuela. ¿Sí? La Nueva España produce una gran cantidad de plata, Venezuela tiene comercio. ¿Por qué? Porque ahora sí que España no es capaz de abastecer a toda la Nueva España de artículos. Entonces empieza a haber un comercio. Lo que quiere Carlos III a mediados del siglo XVIII es volver a controlar esas colonias, ¿sí? Que se han vuelto autónomas en un momento dado, porque sí mandan, ahora sí que el impuesto que le corresponde al rey, pero internamente han agarrado una economía, principalmente los criollos, ¿sí? Han subido puestos, hay comerciantes importantes en el consulado, tanto el de México, ¿sí? Entonces hay algunos historiadores como Rudolf Wimmer que dice que el consulado ya es tardío, verdaderamente ya a finales del 18 está en decadencia la economía del puerto de Veracruz. Ya lo que señalaba aquí María Luisa es que este crecimiento de población se da casualmente debido a esas crisis económicas que se empiezan a dar a finales del 18, ¿sí? Humboldt dice en 1804 hay 16,000 habitantes, 1807 dice Lerdo hay 20,000 habitantes. Una ciudad no crece tan rápidamente a menos de que existe migración. Una de ellas, si no me recuerdo, es del sotavento. Parece que se le aplica un impuesto más a los que siembran la tierra, no sé si se le puede llamar en ese momento a campesinos, y esto obliga a estos campesinos a mejor no sembrar, me voy a la ciudad, vivo de la limosna, ¿sí? Y eso también trae una reforma por parte de los comerciantes de Veracruz. Los vagabundos empiezan a ser un problema para la ciudad, y ya también se plantea, estos vagabundos necesitan dónde vivir. Según el padrón de Revillagigedo hay 4,000 habitantes, y acabo de señalar que se hace en el 91, 15 años después hay 16,000 habitantes, es decir, 12,000 debieron de haber vivido en extramuros, en la Huaca. Es cuando se da la necesidad de derrumbar la derrumbar la muralla, porque hay 12,000 gentes que viven en extramuros, entre las Californias y la Huaca, ¿sí? Entonces, ya desde finales del 18 se plantea la tirada de la muralla como una forma de higiene. Ellos legalmente se plantea
desde este momento una política de higiene, se supone que el aire está contaminado y eso es lo que produce las enfermedades, entonces hay que tirar la muralla para que exista mejor corriente de aire, pero verdaderamente en la práctica hay que integrar a esta población que vive en extramuros al casco de la ciudad. Podríamos decir que ese es el motivo principal. Digo, En la le práctica, ponen sí. una pinta de... Es como las leyes, ¿no? Que una pinta, pero hay otro trasfondo. Así es. Yo quiero agregar algo más sobre las reformas borbónicas porque sí impactaron mucho al puerto de Veracruz. Una es que Veracruz se convierte en intendencia y el puerto Es la capital. es la capital de esa intendencia. Entonces ahí se concentra en primera instancia el poder político y el poder económico y el poder militar, porque otra cuestión que se hizo fue profesionalizar las milicias. O sea, profesionalizarlas implicaba reducirlas al mínimo y que todos los que quedaran fuera de las milicias tuvieran que pagar tributos. Muchos negros y mulatos se resistieron y migraron a las ciudades, precisamente para no pagar los tributos y pasar desapercibidos, porque en el campo era fácil ubicarlos. Sí. Otros se cambiaron de nombre o de intendencia. Con tanta gente, ¿en manos de quién queda el poder político en ese momento? Mira, el poder político sigue estando formalmente en la corona, en el intendente o gobernador, que ya se le llamaba también de la intendencia, pero informalmente, digamos, estaban los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes pagaban la fianza de los alcaldes mayores, por ejemplo. Todos los alcaldes mayores lo que hacían era explotar al máximo a los indígenas, a los negros e inclusive a los hacendados. Y entonces, ¿por qué? Porque eso se convirtió en un negocio para los grandes comerciantes, o sea, habilitar a los alcaldes mayores para sacar el máximo provecho, inclusive remataban los tributos. O sea, el comerciante compraba el derecho de cobrar los tributos a la corona y duplicaba sus ganancias. Ahora, regresando al tema de la muralla, ustedes ahora como investigadores, ¿qué piensan de ese derribamiento de esa muralla? En su momento fue justificable, ¿sí? En su momento porque todas las ciudades como París, como Barcelona, como Madrid tiran sus murallas, ¿sí? Pero en la práctica no era necesario. Era necesario urbanísticamente hablando para hacer las calles, ¿no? Alinear las calles, ¿sí? Poder dar servicio a lo que viven fuera de las murallas, Bien. como es Ahora, agua y todo ¿de verdad eso. hoy contamos con vestigios? ¿Podemos ubicar algún punto? Aquí está, esto es parte de aquella muralla. Pues está la placa que dice que estuvo la Puerta de Acuña o la Puerta Nueva, que es en la calle de Zamora y el callejón de Degollado. Hay un muro muy grueso, forma parte de lo que seguramente fue la Puerta de Acuña. Y prácticamente para muralla, vestigio de la época de la muralla, parece que es uno. Y la puerta de la aduana, la que está atrás de la aduana, que era la puerta de mar, ¿no? La puerta por donde prácticamente llegó todo el comercio. Y de Entonces defensa serían los también dos. tenemos... Y de defensa nos queda el baluarte de Santiago, como la obra defensiva del Veracruz amurallado. Y bueno, quien complementaba esa defensa, San Juan de Ulúa, ¿no? Son los dos vestigios importantes. Interesante hubiera sido que nos hubiera quedado a lo mejor el baluarte de la Concepción en el norte, ¿no? Por lo menos tendríamos todo el frente de mar. Y esto de derribar la muralla, ¿no? Como decía Romeo, es algo que viene de Europa, ¿no? Pero también había la otra propuesta que era crear otra muralla afuera que encerraba estos asentamientos extramuros, que también es un proyecto que se hace de ampliar la muralla. O sea, no vamos a derribar esta, sino que ampliamos haciendo una que proteja a los que quedan fuera, pero finalmente se decide en 1880 perder las murallas. Ahora, ¿qué se hace con este material que surge del derribamiento de la muralla? Se utiliza para construir casas en Veracruz. Se vende. Pues se vende El también. ayuntamiento lo vende. Hay gente que lo compra. Sí, se vende. Sí, Hay en sí, las actas de y ahí cabildo hay. dicen que incluso hay hasta como un anuncio, ¿no? del que se alcalde vende diciendo los- que el que quiera puede venir, lo que tú derribes te lo llevas para que Sí. tú lo vuelvas a usar. Era piedra múcara se vende. y ladrillo, ¿no? En algún momento. Y ahí es Tienes donde razón. se da el crecimiento de la ciudad. Ahí empieza. Es que son dos diferentes momentos. Te digo, en finales del 18 estamos hablando de 20,000 habitantes y el casco de la ciudad nada más caben 4,000, lo que decía aquí
María Luisa, ¿no? Está dividido en cuarteles, pero esos 4 cuarteles nada más pueden vivir 4,000 gente según el censo de Revillagigedo, ¿sí? Entonces los otros 12,000 o 16,000 que habla Lerdo están fuera de la muralla. Y hay otro proyecto, ahorita que decía ella de la muralla, hay un proyecto a finales del 18, ¿sí? De cambiar la ciudad a Antón Lizardo. Veracruz cambiarla todo, las autoridades todos, a Antón Lizardo. Es una orden del rey. ¿Por qué? Porque es insano, porque no es un puerto natural, porque da mucho trabajo que los barcos lleguen. Entonces dicen, hay que buscar un lugar como Antón Lizardo, que es un puerto natural, que tiene un río que abastezca de agua, ¿sí? Entonces, los comerciantes, por supuesto, no estén de acuerdo. Lo que único que dicen, bueno, sí nos cambiamos, pero nos paga a cada quien lo que vale nuestras casas. Y nos vamos. Sí. Y cuando sacan la cuenta son millones de millones, dice Rey, mejor hay que se no queden. Sucedió. Bien, María Luisa, ¿quiere aportar algo? Y de ahí pasaríamos a otro punto del que le pido a nuestros invitados que nos hablen, que es el impacto del movimiento de independencia hacia el puerto de Veracruz. Finalizamos No, con lo su que comentario. me iba nada más a mencionar, que la ciudad de Veracruz siempre va a tener esa rivalidad. Ya cuando se crea el consulado como tal, va a rivalizar con el consulado de la Ciudad de México, porque en buena medida las mercancías que llegaban del exterior, ellos mismos las manejaban y todo el recurso que daba para ellos. Y en buena medida fueron adquiriendo los propietarios del consulado de la Ciudad de México, que era entre 2 bandos, los montañeses y los vascos, van a adquirir terrenos en toda la periferia de la ciudad para impedir que sigan expandiendo. Fue como crear, tratar de asfixiar la ciudad. Esta rivalidad estaba muy presente. De hecho, fue muy fuerte el consulado de la ciudad de Veracruz, porque cuando se hace la Constitución de Cádiz, fueron de los representantes de la Nueva España, estuvieron miembros del consulado de Veracruz. O sea, tenían mucha injerencia en la política, era gente pues tenía todo un capital político que esto les permitía. Hacia el final nada más para terminar, hacia el final del periodo del siglo XVIII, no solamente se comerciaba con las colonias, las demás colonias en lo que era el continente americano, sino también con Inglaterra. Ya hay un comercio mucho más abierto. Y claro, aquí en Veracruz entraba pues buena parte. Los comerciantes hicieron mucho capital. Bien, el movimiento de independencia, ¿qué impacto tiene en Veracruz? Tiene impacto prácticamente, voy a cerrar un poco con lo que decía María Luisa, ¿no? Porque nos va a llegar hasta 1810, pero por ejemplo en esto que tú comentabas de este camino que comunicaba, ¿no?, a la Ciudad de México por Jalapa, Perote, Ciudad de México, o Córdoba, Orizaba, hasta Ciudad de México, los consulados tienen mucha importancia. Por ejemplo, en este periodo que va a iniciar la lucha de independencia, el consulado de Veracruz es el que aporta el dinero para arreglar el camino real que va de Veracruz a la Ciudad de México por Jalapa y Perote. Y ahí el consulado, bueno, los comerciantes de Córdoba, ¿no?, que también están abogando porque el otro camino también se arregle y se le dé la importancia, ¿no? Finalmente el otro camino va a ser el más importante, el de Jalapa-Perote, ¿no? Pero hay todo este momento de un arreglo de una infraestructura, ¿no?, para tenerla a punto, porque pues ya se veía venir que seguramente iba a haber un levantamiento por un movimiento independentista, ¿no? Ahora sí que los cordobeses salen beneficiados con el consulado de México, porque los intereses de Córdoba, Orizaba estaban pegados a los comerciantes de la Ciudad de México. Sí. Entonces, el consulado de México invierte dinero en esta ruta y el consulado de Veracruz invierte dinero en el de Jalapa, Perote. Cada quien tenía su ruta, Sí, entonces. exactamente, cada quien tenía sus intereses y su ruta, ¿no? ¿Qué pasa en estas rutas con el movimiento de independencia? Bueno, Veracruz la importancia de todo el siglo XIX de Veracruz es como la joya de la corona, ¿sí? Porque quien tenga Veracruz tiene capital para financiar un movimiento, porque la mercancía entra por Veracruz y tiene que pagar impuestos, o todo lo que salga tiene que pagar impuestos. Veracruz no vive verdaderamente la independencia como lo viven los estados del norte, o el territorio del norte, Guanajuato, todas estas
que hay minas, que hay campesinos. Veracruz es un puerto comercial, sin embargo, sí tiene el impacto económico y al final de cuentas social, ¿sí? Porque la gente, para empezar, se empieza de ahí porque no hay mercancías. ¿Sí? Si bien llegan, no se pueden transportar por estos caminos porque están tomados por guerrillas, ¿sí? Son guerrillas que están bloqueando en un momento los caminos, entonces no hay la seguridad de que la plata que manden del centro hacia Veracruz llegue, ni las mercancías suban, ¿sí? En un momento dado. Entonces esto sí impacta verdaderamente a la ciudad porque empieza, toda esta población que habíamos hablado, que había crecido a finales del 18 y principios del 19, no tiene una actividad, entonces hay mucha gente sin trabajo. Es más, recuerdo que hay cafés, que es otro de la vida cotidiana que se da en el siglo XVIII, los cafés en Veracruz, ¿sí? El ayuntamiento en parte hace una legislatura para estos lugares para que la gente no se aglutina hasta cierta hora, puedan estar abiertos, cuando antes de este movimiento tenían libertad de horario. Entonces se ve que no quieren que se empiecen a discutir estas nuevas ideas, porque las ideas de Juan Jacobo Rousseau, de Montesquieu, de todos estos enciclopedistas que vienen a dar en el movimiento de independencia, ¿sí? Debieron de haber entrado por Veracruz los libros, ¿sí? De aquí por aquí debieron de haber pasado. Era la ruta. En cuanto a la... De hecho, todos estos libros estaban prohibidos. Están prohibidos por Cuando la iglesia. llegaban al puerto de Veracruz, lo primero que hacían era solicitar la lista de libros que tuviera. O sea, de toda la época colonial se controló el pensamiento de esta manera. Tenían que acudir con el cura para ver qué libros estaban prohibidos y qué libros no. Ahora, en este movimiento de independencia, el puerto de Veracruz prácticamente queda aislado. Se concentran las tropas ahí, pero era muy difícil mandar los convoyes a Jalapa o a Córdoba, ¿sí? Constantemente eran atacados en el camino. Bloqueaban los caminos. Sí, la impresión que nos queda de los documentos es de que se perdía la mayor cantidad de mercaderías que se trasladaban de un lado a otro. Y inclusive se tienen que traer varios miles de negros de Campeche y de Yucatán para defender el puerto, y varios patriotas españoles que llegan a defender el camino de Veracruz a Córdoba, porque no se daban abasto las tropas de la Nueva España. Y si a eso agregamos que también después de 1812, todos los antiguos milicianos que quedaron desbalagados después de las reformas borbónicas se suman al movimiento de independencia, entonces hay una situación muy complicada. O sea, el puerto de Veracruz en realidad no tiene las grandes batallas como se dieron en otros lados, se dio en Guanajuato, ¿no? Sin embargo, se habla de un grupo de comerciantes que fue fusilado. En el Baluarte. Ajá. Hay un grupo que se mencionan, que hay un comerciante que los encabeza, que intenta hacer un movimiento, se le acusa de eso. Se le acusa de eso y se le fusila casualmente en el Baluarte de Santiago. Pero no pasa más de ser un pequeño grupo. No se consolidó. ¿Cómo se le conoce en la historia ese grupo o no está registrado? Está registrado históricamente, pero no tiene un nombre. Se dice que hay un movimiento que está a favor de la independencia. Realmente, algo que es nada más así, mención rápida, la Plaza de Armas en Veracruz es la Plaza de la Constitución, porque ahí se juramenta la Constitución de Cádiz. Veracruz está como de avanzada, está muy vinculado con todas las ideas liberales que están surgiendo en Europa, está en efervescencia. De hecho, lo que ellos no quieren es la pertenencia al gobierno francés, y tienen mucha injerencia los comerciantes. Sin embargo, como bien decía Alfredo, la ciudad sufre muchísimo por este cerco que también va a repercutir en enfermedades, en la alimentación, en la sobrevivencia de la población, porque no van a llegar los pertrechos para poderse mantener. El camino siempre va a estar bloqueado y los habitantes van a sufrir lo suyo. Sí, y además constantemente va a haber denuncias sobre soldados que están declarando en voz baja que se van por la causa del cura Hidalgo y de Morelos. O sea, muchos de estos soldados constantemente los están denunciando sus propios compañeros y los están mandando desterrados a Yucatán o a La Habana.
Entonces, ya está este ambiente y como bien menciona María Luisa, también Veracruz siempre fue de avanzada porque es la puerta de entrada no solo de las mercaderías, sino de las ideas. Y fue la puerta de salida, además. Sí. El último reducto Sí. español. Es el último, estábamos aquí en Córdoba, usted lo mencionaba, y aquí es donde se firman los tratados de Córdoba, Así es. ¿no? Entre el nuevo virrey Juan de Donojú y Iturbide, dando la independencia. Se decía que Juan de Donojú también era un enciclopedista, y por lo tanto sí estaba de acuerdo con la... Porque él bien señalaba cómo España está peleando por su independencia como nación contra los franceses. Pues es lógico que también los criollos peleen su independencia de la Nueva España, quererse independizar de la madre patria, ¿no? Sin embargo, los españoles o los militares que se encuentran en Veracruz en un momento no están de acuerdo con el tratado. Entonces lo que hacen es fortificarse ahora en San Juan de Ulúa. ¿Sí? Ahí se concentran desde 1821 hasta 1825. El 21, 22 y parte del 23 no pasa a mayores porque no bombardean la ciudad, sí hay como un acuerdo, sí, la ciudad sigue su ritmo de vida, sí, pero en el 23 empiezan a bombardear la ciudad, sí, 23, 24 se habla de que es bombardeado Los Portales, que es el corazón de la ciudad de Veracruz en un momento dado, sí, sufre que es la primera H que tenemos, sí, debido a esto. ¿Y cómo es que deciden retirarse? No es que decidan, el gobierno mexicano compra unos barcos, unos veleros me parece, y bloquean, porque recibían ayuda de La Habana, víveres. Entonces al momento de bloquear los dejan sin víveres, entonces no tienen que comer. Si bien tienen agua, porque son famosos los aljibes de San Juan de Ulúa, se supone que es el agua más sana que hay para tomar en la ciudad, ¿sí? No tienen víveres, entonces se ven obligados y no tienen refuerzos, no reciben refuerzos de La Habana. Hay que recordar que La Habana sigue siendo un territorio español, entonces, pero no reciben refuerzos, entonces se ven obligados en 1825 a tener que retirarse, ¿no? En un momento dado, pero no es porque se van por su gusto, sino porque no tienen víveres y no tienen refuerzos. Sara, ¿algo que agregar Ahí para hay algo bien finalizar? interesante de señalar también, que nosotros pensamos que todos los soldados españoles se van, pero cuando ya somos nación, ¿no? Que ya es el México independiente, hay unos acuerdos en donde nosotros no teníamos suficientes elementos para formar el nuevo ejército, y entonces a todos los que se quieran quedar se les da la nacionalidad y vienen a formar parte esos soldados españoles, ¿no? de los nuevos ejércitos, ¿no? Tanto es así que hay el caso de Diego García Conde, que es un ingeniero militar que trabaja en Veracruz, pero que además, como la corona no permitía una academia de cadetes o una academia para formación de militares, una vez que se hace el México independiente, Diego García Conde forma el plan de estudios de lo que va a ser la escuela militar, que después será el heroico colegio militar, y el primer programa educativo de esa academia está hecho por este ingeniero militar que era pues una representante del rey en la Nueva España, ¿no? Que es incluso quien se hace cargo de muchas de las obras en ese periodo de transición en el que pasamos de la Nueva España al México independiente, ¿no? Alfredo, ¿algo que agregar? Mira, yo quisiera agregar una cuestión sobre el puerto de Veracruz, más bien, porque el puerto es fundamental para la creación de dos regiones que todavía están impactando en nuestra cultura. El puerto se toma como si fuese un barco encallado en la costa, y al norte es el barlovento y al sur es el sotavento. Al sur están los jarochos, al norte en el barlovento están los totonacos y los huastecos. Pero ambos, barlovento y sotavento, son dos culturas profundas que se nutren de la cultura española, de la cultura indígena y de la llamada tercera raíz. Entonces, en el sotavento son los jarochos. El puerto de Veracruz en sí no es jarocho. No es jarocho. Los habitantes del puerto de Veracruz son porteños. O porteños. O sea, O y eso lo decía ya don Paco Píldora. Sí. O sea, lo del puerto jarocho es una licencia poética de Agustín Lara. Más adelante vamos a hablar del Veracruz moderno precisamente y podemos tocar estos puntos. Y entonces, de esa manera, desde el puerto, como están entrando las ideas, las modas, las mercaderías, todo lo nuevo,
Entonces se van nutriendo estas dos regiones que hasta el día de hoy todavía podemos distinguir.